Ahora, hermanos, nuestro hermano Onan Morel, comenzando hoy con la serie de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, la primera palabra, la palabra del completo perdón. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno verlos. Es que lo miro abanicándose mucho, se está fresquito el día. Miren, el de atrás, no sé cómo lo tengo. Qué rico, ¿verdad? El Señor nos ha dado un día caluroso para que recordemos esta fecha especial. Hoy estamos conmemorando algo especial. Sí, estamos conmemorando la Pascua. Vamos a ir a buscar el conejo de Pascua y a ver si nos dejó chocolatitos y un huevo de plástico. Estamos conmemorando el verano, ya por fin vino el verano y todas las promociones de verano las vamos a aprovechar y ya tenemos planificado qué vamos a hacer en este verano. Eso es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la Pascua judía. Estamos recordando ese cordero que se sacrificó para pintar los dinteles cuando el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto. Tampoco es eso. Estamos conmemorando que el Señor, Dios Todopoderoso, el único Dios vivo y verdadero, envió a su Hijo al mundo para que se entregara voluntariamente en una cruz y por medio de ese sacrificio, usted y yo pudiéramos encontrar paz y comunión con Él, porque el mundo estaba irremediablemente perdido. Todos los seres humanos nacemos pecadores y estamos irremediablemente perdidos por causa de ese pecado. Pero hay una opción, y esa opción la dio Dios como una provisión divina, una provisión que Él había planificado desde antes de la fundación del mundo, y era que iba a venir su Hijo, y se iba a entregar voluntariamente en una cruz, no porque lo obligaron, hermanos. Al Señor Jesucristo nadie lo obligó. Las fuerzas que podrían tener todos los batallones de seres humanos que existían en esa región no podían contra él solo. Y si él hubiera dado una orden, hubiera hecho bajar legiones de ángeles que lo hubieran protegido también, pero él no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Saben ustedes por qué? Por amor. Él obedeció al Padre, como dijo el hermano Hugo, por amor. Obedeció el plan del Padre por amor a usted y a mí, para que usted y yo pudiéramos recibir ese perfecto perdón, ese perdón completo, el cual Él manifestó en ese momento tan duro, allí crucificado ya sufriendo, desgarrándose del dolor que no solo le habían provocado los clavos de ese momento y al estar guindado en una cruz, sino que el dolor que venía sufriendo desde que lo empezaron a azotar, desde que le arrancaban los pelos de la barba a pura fuerza. ¿Se imaginan qué dolor le debió haber dado eso al Señor? Desde que lo escupían, lo golpeaban, cuando le enterraron una corona de espinas en su frente y le laceró la sien y empezó a derramar sangre a borbotones. Todo ese dolor ya lo había sufrido cuando lo habían hecho sobre esas heridas abiertas en su espalda, lo habían hecho cargar un madero pesado en escarnio público para que se burlara de él todo el que pudiera. Todo eso lo sufrió el Señor. Pero ustedes dirán, ¿qué gente esta tan mala? ¿Cómo pudo planificar esto para ese hombre tan justo y tan bueno que era el Señor Jesucristo? Hermanos, no se equivoquen. No fue el diablo ni sus seguidores los que planificaron eso, fue el mismo Señor Jesucristo. Él se entregó voluntariamente, nadie lo obligó a hacer eso, nadie lo obligó a pasar por eso. Y eso estamos conmemorando hoy. El Señor Jesucristo vino al mundo
para pagar por nosotros, por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, y el Señor la pagó en la cruz del Calvario. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle al Señor dirección a esta mensaje. Padre, estamos felices de estar congregados acá, reconociendo, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, por enviar al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por haber cumplido ese plan, eso que ya ha estado manifestado en las escrituras antiguas. Gracias, Señor, porque con eso nosotros tenemos la certeza de que hemos confiado en un Dios vivo y verdadero. Ponemos en tus manos este mensaje, ilumínanos, Señor. Auxílianos, que sea de edificación para todos nosotros. Ponemos en tus manos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya hemos escuchado y hemos leído con los hermanos que han participado acá con la lectura bíblica. Realmente, hermanos, cada vez que llegamos a esta fecha, esta iglesia se engalana en esta conmemoración. No sé si ustedes lo han notado, si ustedes han disfrutado a plenitud esta celebración que nosotros todos los años tenemos como creyentes. Estamos por medio de el estudio de estos textos importantísimos para nuestra doctrina, para nuestra base doctrinal. Estamos nosotros conmemorando aquello que un día nos cambió de estatus eterno. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que cuando usted nació, empezó a vivir su vida ahí como un bebecito, empezó a crecer y empezó a producir más pecado del que ya tenía? Usted estaba irremediablemente perdido. ¿Sabía usted que hasta que tuvo la concepción de quién era el Señor Jesucristo y cuál era su condición y pudo creer en el Señor Jesucristo, usted fue salvo? ¿Está seguro usted que ya realmente confía plenamente en la obra del Señor Jesucristo en la cruz y entiende que no es por obras hechas por usted que se va a salvar, sino que porque el Señor se entregó en la cruz para pagar por su pecado, porque la paga del pecado es muerte, lo repito? Hermanos, esta iglesia todos los años conmemora este acontecimiento histórico que marcó a la humanidad. Fue el cumplimiento profético de todo lo que se había predicho en cuanto a los planes de Dios a favor de la humanidad. Desde que el hombre pecó, desde que el hombre cayó, el Señor ya había establecido un plan para salvarlo. Y era enviando un redentor. Porque el Señor sabía que nosotros no íbamos a tener la capacidad de salvarnos por nosotros mismos, por nuestros propios méritos. O hay alguno que cree que es salvo porque es suficientemente bueno para ser salvo. ¿Verdad que no? Ninguno de los que estamos acá, ningún ser humano de los que se ha salvado desde que el hombre existe, ha sido salvo por sus propios méritos. Todos somos salvos por los méritos del Señor Jesucristo, por la fe en el Señor Jesucristo, quien hizo todo, quien cumplió la ley al 100%, quien no pecó, quien se entregó voluntariamente siendo Dios revestido de carne, se entregó porque Él era el único Cordero perfecto que podía pagar por nuestros pecados. Por mucho que hubiéramos querido hacer nosotros para salvarnos, no teníamos posibilidad, pero el Señor sí. Y en medio de ese dolor y sufrimiento, Él nos hace un énfasis en algo de lo cual Él ya había hablado mucho.
y es un énfasis sobre el perdón en medio de ese sufrimiento, hermano. Lo habían masacrado toda la noche, lo llevaron cargando ese madero, lo, lo clavaron literalmente en la cruz y lo colocaron guindado así, colocado en la tierra, para que todo el que pasara por el camino, porque era un lugar público donde todo el que pasaba lo veía. ¿Y en qué condiciones lo veía, hermano? Masacrado, cubierto totalmente de sangre y desfigurado, desnudo. Quisieron arrebatarle hasta lo último de su dignidad. Y eso el Señor lo hizo, porque quería perdonarlo a usted y perdonarme a mí. Y por eso nos recuerda con esa expresión que él manifestó ahí en la cruz del Calvario al Padre, la gran importancia de lo que él estaba haciendo, el gran valor de lo que él estaba haciendo, porque él estaba trayendo perdón, no solamente a esos que lo estaban masacrando. El Señor se dirigió al Padre también intercediendo por ellos, sino que también por todos los que necesitábamos perdón. Usted necesitaba el perdón del Señor. Usted necesita el perdón del Señor. Entonces hoy vamos a Lucas 23:30. Y Jesús decía, después de que lo crucificaron, en la manera que estaba recién clavadito y puesto ahí en la cruz, Jesús decía, con voz audible, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué hicieron los que estaban ahí en ese momento? Colocándolo ahí en la cruz y dañándolo. Repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Y con eso se cumplió una de las profecías. Estaba ya predicho. Hermanos, hay que tener mucho cuidado en los detalles cuando hablamos del momento de la crucifixión del Señor Jesucristo. Porque miren, no hay cosa más satisfactoria para un creyente que entender que tantos detallitos que podemos ver en el momento de la crucifixión ya habían sido manifestados por los profetas muchos siglos antes, algunos 1000 años antes, otros 500 años, otros 700 años antes. Ya habían hablado sobre la cruz, ya habían hablado sobre este momento. Y el Señor estaba cumpliendo con todo lo que se había profetizado sobre él, para que no quede ninguna duda en que Él es el Mesías, Él es el Cristo, el escogido, el ungido de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Ese es el Señor Jesucristo, el que estaba ahí siendo masacrado para poder nosotros un día recibir el perdón por causa de ese sacrificio ahí en el Gólgota, en la cruz del Calvario. El Señor le dijo al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué es el perdón, hermanos? El perdón es la condonación, agraviado, dice, mandar a remisión ese daño que recibió esa persona, condonarle el daño, darle un indulto, una amnistía, una indulgencia. Si hablamos en términos
bíblicos, proveerle gracia. Eso es el perdón. ¿Qué es lo contrario al perdón? Un juicio, un castigo, hacer pagar al hombre por su culpa, una acusación firme, un ataque, una crítica directa, una condenación. Eso es lo contrario al perdón. Eso es lo que nos merecíamos nosotros, por nuestros pecados. Eso es lo que nos merecemos por nuestros pecados. Porque alguno de ustedes ha podido dejar de pecar. No, no veo manos levantadas. Miren, hermanos, si no fuera por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, todos los que estamos acá estaríamos condenados a la muerte eterna, al castigo, al juicio, a la culpa, a la acusación, a esa condenación, a todo lo contrario a lo que ya hablamos, que representa el perdón. Entonces, hay varios tipos de perdón. Hay unos perdones que son temporales. ¿Les ha pasado eso? De que alguien los perdona, pero a los días le vuelve a revivir el rencor. ¿Verdad que sí? Hay unos perdones así. Te perdono, pero no olvido. ¿Han escuchado la frase? Es bien común en nosotros, somos seres imperfectos. Hay muchos tipos de perdón. Hay otro perdón que nace de un corazón de una madre, por ejemplo, que le perdona a todo el hijo, aunque sabe que el hijo está fallando. Pero le perdona. Y tiene fe en el hijo y tiene esperanza de que el hijo cambie en algún momento. Ese es otro tipo de perdón. El tipo de perdón también que existe entre las parejas. En determinado momento están bien y luego están como perros y gatos, pero después están bien. Es un perdón especial, porque son relaciones especiales. Cada tipo de relación pues tiene cualidades diferentes y características diferentes. Pero el perdón al que nos vamos a referir es un perdón superior a cualquier perdón. Es el perdón sobre los pecados. ¿Usted puede perdonarle los pecados a alguien? No, ¿verdad? Dice Romanos 3:23. Se lo saben. Repítanlo conmigo, pues. Por cuanto todos pecaron, no se lo saben. Ok, repitámoslo nuevamente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos, no hay alguien que no haya pecado. Todos, por causa de nuestro pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El perdón de nuestros pecados. A ese perdón nos vamos a referir hoy, el perdón de nuestros pecados, ese perdón del cual el Señor Jesucristo echó mano en ese momento, al pedírselo al Padre, al solicitárselo al Padre, en ese momento crítico de la cruz. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Bueno, estar alejado de la comunión con Dios, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria, nos alejamos de su gloria, no tenemos cercanía ya con Él. Hay una barrera ya que se interpone entre nosotros y el Señor que se llama pecado. Y el Señor no convive con el pecado. Estamos destituidos ya de la gloria de Dios. Y al estar alejados de esa gloria, entonces, ¿cómo podríamos nosotros recuperar la comunión, la paz con Dios? Solamente por la iniciativa de Dios en nuestro favor, porque lastimosamente el ser humano no tiene capacidad de encontrar reconciliación nuevamente con Dios. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista positivo, el punto de vista positivo en todo esto es que entonces nuestro perdón no descansa en nuestras manos, sino que en las manos de un ser perfecto, un ser superior y un ser que dentro de sus atributos se destaca uno
que nos favorece bastante, que es el amor. Si el perdón dependiera de nosotros, si conseguir la indulgencia dependiera de nosotros, hermanos, seríamos un grupo de cadáveres espirituales andantes que están congregados acá. Pero ya no estamos muertos espiritualmente porque el Señor nos restauró, el Señor nos resucitó juntamente con Él. Dice Isaías 59:2 respecto a este tema de la separación entre el hombre y Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que produce nuestro pecado. Y recalca aquí el versículo, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa es la condición del hombre pecador, alejado de Dios. Existe una división entre el hombre y Dios, dice este versículo de Isaías 59. Dios oculta su rostro. Miren, hay muchas personas, hermano, que creen que están hablando con Dios, pero están engañados porque están emitiendo palabras al viento. Hay personas que hasta levantan ídolos, porque ese ídolo va a interceder por ellos ante Dios. Pero imagínense qué irónico, que son ídolos en un mal trámite que va a hacer, en un mal negocio, en un negocio oscuro. ¿Han escuchado eso, verdad? Que hay grupos del crimen organizado que tienen sus propios santos. Y hay personas que a la muerte. ¿Sabían eso ustedes? ¿Qué les parece? Por causa del pecado, al ser humano vino la muerte, o sea, el castigo, el juicio. Y ellos adoran el juicio, el castigo. Ellos adoran la reprimenda que van a recibir o que han recibido. Como en la mente del ser humano, de confusa. Cuando anda en pecado, el ser humano realmente vive en oscuridad. Nosotros podemos encontrar la luz solamente por medio del Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por todos los que estamos acá y hemos entendido eso. Gloria a Dios por todos los que hemos entendido que el mérito de nuestra salvación descansa en el Señor Jesucristo. En el cuerpo completo del Señor Jesucristo, desde esa cabeza que fue lacerada con las espinas, hasta esos pies que fueron traspasados por clavos. Ahí descansan los méritos de nuestra salvación, de nuestro perdón, de nuestra paz con Dios. Pero ¿por qué necesitamos el perdón de los pecados? Porque si no recibimos perdón por nuestros pecados, lo que está destinado para nosotros es un juicio. Y es un juicio con trascendencia fatal y eterna. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Un día nos presentaremos frente al Señor. Los que somos creyentes, vamos adelante ante el tribunal de Cristo, ya no para recibir condenación, sino para los galardones. Porque están vivos. Va a pesar para que cuando se enfrente al tribunal de Cristo, usted reciba galardones que van a ser suyos
por toda la eternidad. Lo que hagamos en este periodo de tiempo cortito significa mucho para nuestra eternidad. Está aprovechando el tiempo. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Está el Señor en la cabeza de sus prioridades o están en este momento con la mente en otro lugar, pensando que van a ir a buscar los huevitos llenos de chocolate, niños? No creo que ustedes practiquen eso. Bueno, se practican en culturas diferentes, pero como nosotros ahora con esto de la globalización y el internet copiamos todo, ¿no? O hay otros que sé que no son ninguno de ustedes, pero hay personas que en este momento, de lo menos que se acuerdan del Señor, y tienen su vista y su mente y su corazón enfocado en la sopa de caracol que se van a ir a tomar al sur, o en el pescado que se van a ir a comer al lado de Jehová, etcétera, ¿verdad? Tantos detalles. Y no es malo, hermano, no es malo. O sea, yo en un momento estoy criticando esto. Si hay oportunidad de viajar y de disfrutar, hay que hacerlo, pero sin olvidar lo que nosotros estamos conmemorando como iglesia de Cristo, no como iglesia de comunidad de gracia, como iglesia de Cristo. Necesitamos recordar lo que el Señor hizo, para que en ningún momento nuestro ego se enaltezca tanto que saquemos al Señor de su trono y nos coloquemos nosotros ahí. El juicio de Dios comienza con el pecador por medio de la muerte física y la muerte espiritual. Ya dijimos, Romanos dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Esa muerte es una muerte eterna, pero no es una muerte inerte, es una muerte en un sufrimiento sin fin. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Necesitamos el perdón de nuestros pecados para no sufrir esta muerte eterna. Pero ¿quién puede perdonar nuestros pecados? Si vamos donde un sacerdote y le confesamos nuestros pecados, o donde el pastor, o donde alguno de los hermanos acá, o alguna de las hermanas piadosas, ellos nos pueden perdonar los pecados. Nadie más que Dios puede perdonar los pecados. Si usted le ora a un santo, a una virgen, a un ídolo, a Buda, a Alá o a quien sea, está lanzando palabras muertas al viento. Pero si usted se dirige al que es el único camino, al que es la verdad y la vida, al que lo lleva al Padre, porque Él es el camino, Él es la puerta por donde usted puede entrar, Él es el buen pastor que su vida da por usted para llevarlo a la salvación, que es el Señor Jesucristo. Si usted se remite a Él, ahí sí va a encontrar perdón de los pecados, porque solo Dios puede perdonar los pecados. El Señor Jesucristo es Dios. Y el Señor Jesucristo construye ese puente entre usted y el Padre. Dice Marcos 2:7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, decían los que estaban ahí escuchando al Señor Jesucristo hablar. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Decían estas personas. Tenían razón. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Y ellos se referían así al Señor Jesucristo porque Él perdonaba pecados. ¿Se acuerdan que cuando Él hacía milagros les decía, antes de hacer el milagro, Él primero hablaba
El primero solucionaba la enfermedad espiritual que la persona venía cargando antes de solucionarle la enfermedad física. Y perdonaba pecados, y en algunas ocasiones dijo que pecados que son perdonados. Pues eso estaban señalando ahí. ¿Y quién se cree? Perdonando pecados. Y solo Dios puede perdonar los pecados. Hasta esas personas que no entendían bien lo que estaba aconteciendo, que estaban frente al ungido de Dios, entendían que solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Y por qué entonces hay muchas religiones que le atribuyen el perdón de pecados a otros seres que no son Dios? ¿Verdad que suena un poco raro esto? ¿Por qué fue necesaria la muerte del Señor Jesucristo? Porque solo con la muerte se puede pagar el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Solo con la muerte se pudo pagar por el pecado nuestro. El Señor se presentó ante Dios entregando su vida para pagar por la vida nuestra. Él murió en la cruz para que nosotros pudiéramos vivir, para que nosotros renaciéramos, para que nuestro espíritu fuera vivificado, así como Él fue vivificado también al tercer día, cuando resucitó. Era necesaria la paga del pecado, pero nosotros no podíamos pagar ante Dios por nuestras culpas, porque no tenemos ninguna capacidad de reunir todos los atributos necesarios para que Dios nos perdone. Pero el Señor Jesucristo sí. Él sí, porque es perfecto, perfecto en todos sus caminos, sin pecado alguno. El Cordero de Dios obediente en todo al Padre, en todo. Él sí podía presentarse ante el Padre como un ser justo, como el Cordero completo, absoluto, el Cordero perfecto, que el Padre pudiera recibir como un sacrificio agradable, para que por medio de ese sacrificio todos los seres humanos tuviéramos la opción de encontrar salvación si creemos en Él. Porque tampoco el Señor, o tampoco, mejor dicho, todos los seres humanos se van a salvar. El Señor da la opción a toda la humanidad cuando se entrega ahí en la cruz. El Señor se entregó y su entrega y su mérito cubre todos los pecados de toda la humanidad. Pero aún así, gran parte de la humanidad no reconoce los méritos del Señor Jesucristo. Le dan la espalda al sacrificio que el Señor hizo en la cruz. No reconocen esa obra de Dios que había sido manifestada al ser humano desde que el hombre pecó. Esa obra de Dios que había sido planificada desde la antigüedad. Ese cumplimiento de todos los dichos proféticos allí en la cruz del Calvario. Muchas personas, la gran mayoría de la humanidad, le ha dado la espalda al Señor a reconocer los méritos del Señor Jesucristo. Por eso la incredulidad lo lleva a la perdición eterna. ¿Usted cree en los méritos del Señor Jesucristo? Amén. ¿Usted entiende que no es por sus obras que puede encontrar la salvación y el perdón de Dios? Amén. Entonces, era necesario que el Señor pagara por nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. El siguiente día, dice Juan 1:29,
Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos hablando de Juan el Bautista. Juan vio venir al Señor hacia él. Y él, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, entendiendo quién era el que venía frente a él, manifestó públicamente ante todos esos testigos: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ponga atención a esa palabrita de dos sílabas: quita. Quita el pecado, no cubre el pecado, quita el pecado. Todos los corderos que habían sido sacrificados en los rituales por los sacerdotes y por todos los creyentes de la antigüedad, todos esos corderos simbolizaban al Cordero perfecto de Dios. Pero lo que se hacía por medio de esos sacrificios y de la sangre derramada de esos corderos era cubrir el pecado del pueblo. El sacerdote tenía esa tarea. Estaba periódicamente haciendo sacrificios para cubrir el pecado del pueblo. Pero el Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio como Cordero de Dios, Él no solo cubre el pecado de la humanidad, Él quita el pecado de todo aquel que en Él cree, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos llevaba a la perdición? El pecado. ¿Qué es lo que nos llevaba a la muerte eterna? El pecado. Pero ¿qué es lo que nos lleva ahora a la paz y a la comunión y a la salvación? Jesús, el Hijo de Dios, en el que nosotros hemos creído y del cual nosotros estamos hablando hoy, al cual estamos conmemorando y del cual vamos a hablar toda la semana y vamos a disfrutar con la Iglesia de Cristo, escuchando palabras bíblicas sobre ese que tiene todo el mérito sobre nuestra salvación. Entonces comencemos a hablar sobre ese momento en que ese Cordero de Dios fue sacrificado. Vamos a Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Pilato entendía que el Señor Jesucristo no había cometido un delito tan grave como para meritar una muerte en cruz. Pero el pueblo de Israel insistía, la muchedumbre manipulada por los líderes del pueblo, insistiendo. Y miren qué grave es, hermano. Pilato se lavó la mano y les dijo: allá vosotros. Ahora versículo 25. Oigan lo que dijo el pueblo de Israel. Y todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Entienden ustedes eso, no? Miren, esto es un razonamiento mío, ¿verdad? Pero yo considero que el pueblo de Israel todavía existe por causa de los pactos que Dios había hecho con David y con Abraham. Pero imagínense lo que dijeron estas personas respecto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuánta ignorancia había y cuánto pecado había en ellos. Pero la misericordia del Señor Jesucristo era tan grande, tan perfecta, tan completa,
que cuando estaba siendo clavado y masacrado, dijo: Padre, perdónalos. Entonces, dice el versículo 26, le soltó a Barrabás, estamos hablando de Pilatos, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él a toda la compañía, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, la compañía de soldados, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, se imaginan el dolor, y una caña en su mano derecha. Un palo en la mano, para burlarse de él. Hincando la rodilla delante de él, se hincaban los soldados, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y el pueblo escupiéndole, y tomaban la misma caña que habían puesto en su mano y con ella lo golpeaban en la cabeza donde que habían puesto antes una corona de espinas. Yo estoy seguro que ellos no escogían el lugar donde estaba la corona para no dañarlo tanto. Todo lo contrario. Ellos le daban duro a la corona para que se incrustara más en la cabeza del Señor. Eso pasó. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron a crucificar. Eso pasó. Eso hizo el Señor. Y lo hizo voluntariamente. Él se entregó voluntariamente. Nadie lo obligó. No era que estos soldados tenían mayor poder que él. El Señor con un pensamiento hubiera podido masacrar a esos soldados. Pero ¿qué hizo el Señor en la cruz? ¿Qué le dijo al Padre? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Alguna vez ha encontrado usted una muestra de amor, de misericordia, de solidaridad más grande que esto que el Señor hizo? Justamente en ese momento, cuando lo estaban masacrando. Es bien difícil encontrar un gesto de perdón genuino. Lo más cercano a ese perdón genuino es el perdón de la madre, de los padres, ¿verdad? De repente hasta de los mismos hermanos. Te perdonamos. Porque no sé ustedes, pero yo no puedo pelear con mi hermano, pero si yo veo que alguien me quiere hacer daño a mi hermano, yo doy el primero que acudo a la pelea. Y así sucede. O a mi padre o a mi madre, ¿verdad? A su padre, a su madre, ¿cómo usted reacciona por ellos? Y así reaccionan ellos por usted. Y Dios le perdona sus problemas, sus errores. Pero el perdón de Dios va más allá. Porque muchas veces nosotros como seres humanos perdonamos y condicionamos. Te perdono, pero el Señor no es así. El Señor derramó un perdón incondicional. Él no le puso una condición a usted para perdonar. Él lo perdonó porque Él quiso perdonarlo. ¿Entiende eso? ¿Entiende usted cómo ese perdón del Señor excede todas las capacidades de perdón que pueda tener el ser humano? Ese perdón estaba manifestando el Señor Jesucristo justamente en ese momento que había sido traspasado por Adán a sus manos y sus pies con esos clavos. En ese momento que sentía el ardor en la espalda
de tener un madero rústico y unas heridas abiertas. En ese momento que el Señor estaba derramando sangre de sus sienes por esas espinas que le habían traspasado. En ese momento que él tenía la cara desfigurada, que le habían arrancado la barba, literalmente. En ese momento, él estaba ahí, orándole al Padre por perdón para esos que lo estaban entregando. Hermano, no crea que esos que lo estaban entregando son más culpables que nosotros. Porque el Señor pasó por todo eso para pagar por su pecado, por mi pecado. Somos igual de culpables que esos que le enterraron esa corona y que le daban con la vara para que le enterrara más. De esos que le traspasaron las manos por causa de sus pecados. Usted es igualito a ellos, hermano. Porque por su pecado fue que él pasó por eso. Le agradece usted al Señor Jesucristo. ¿Entiende usted la obra del Señor Jesucristo a su favor? Hermano, ese perdón usted nunca lo va a encontrar en este mundo. Y le tengo una mala noticia: usted nunca va a tener la capacidad de producir un perdón tan completo como el perdón del Señor Jesucristo. Con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, usted va a actuar muy parecido al Señor. Pero ese perdón del Señor Jesucristo es incomparable. Es inefable, no hay palabras para explicarlo. No tenemos capacidad nosotros de explicarlo. Como el Señor, habiendo pasado por tanto, tenía en su corazón la capacidad de pedirle al Padre por el perdón de esos que estaban provocando ese sufrimiento en él. ¿Ha hecho conciencia usted de eso? No crea usted, como mucha gente dice, esos judíos son malos, crucificaron al Señor. Así que el Señor lo crucificaron por su culpa. Por mi culpa fue crucificado él. No fue por los judíos. El Señor se entregó y aclaramos eso. Los judíos simplemente fueron un instrumento. Los romanos, soldados romanos, fueron un instrumento para que se cumpliera la promesa de Dios de enviar un cordero suficientemente apto para que por medio de su muerte, por medio del derramamiento de su sangre, nuestros pecados pudieran ser lavados y pudiéramos encontrar perdón y paz con Dios. El Señor Jesucristo representa para nosotros la única alternativa de salvación que pudimos haber tenido, la única alternativa de perdón que nosotros hubiéramos podido tener para con el Padre. Entiende eso, hermano. Entiende que usted no tiene mérito para ser salvo, pero que el Señor Jesucristo hizo todo para que usted se salvara. Cree eso. El Señor dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si nosotros dividimos esa expresión, esa palabra de completo perdón que manifestó ahí el Señor Jesucristo en la cruz, podemos ver en primer lugar cuando Él dice Padre. El Señor se está dirigiendo en comunicación directa al Padre, en oración, como siempre lo acostumbró. El Señor oró y oró sin cesar y nos dio ese ejemplo a nosotros. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Si Jesús, el Cordero de Dios, el escogido de Dios, el ungido de Dios, el Cristo, Jesús que es Dios encarnado,
Cuando anduvo en este mundo, permanecía en oración. ¿Qué capacidad podríamos tener nosotros de obviar la oración y decir, hermano, no necesito tanto, yo con 5 minutos que ahora estoy libre con Dios? Hermanos, ¿qué recomienda la Biblia? ¿Qué ejemplo nos dio el Señor Jesucristo? Oraba y oraba y oraba y oraba. El Señor oró al Padre ahí en la cruz y le pidió por esas personas que estaban dañándolo. Como nosotros ya entendimos que ese daño no fue solamente hecho por ellos, por culpa de ellos, sino que también por nuestra culpa. Él oró por nosotros. Perdónanos. ¿Ha recibido usted el perdón de Dios ya? ¿Ha entendido ya cómo puede accesar al perdón de Dios? ¿Todavía tiene alguna duda? ¿Todavía está luchando con la idea de que pueda que sí o pueda que no? Usted ha encontrado la paz con Dios. La clave, hermano y hermana, amigo y amiga, la clave está en Cristo. La clave está en reconocer el mérito del Señor Jesucristo. La clave es despojarse de cualquier idea ilusa de pensar que un día usted, porque se va a portar bien, va a encontrar comunión con Dios. ¿Ha escuchado usted muchas personas que dicen, voy a empezar a ir a la iglesia, pero solo déjame ponerme en orden en ciertos asuntitos? Y los asuntitos obviamente son pecados, ¿verdad? ¿Cómo va a ponerse en orden en esos asuntitos si no tiene capacidad? Si el único que puede renovarle su vida y transformarlo para que pueda vencer al pecado se llama Jesucristo. Por medio del bautismo que él hace, cuando usted cree en él, enviándole al Espíritu Santo para que more en su corazón y que usted sea una nueva criatura. ¿Cómo puede creer alguien que por sus propios méritos o capacidades puede encontrar paz con Dios o perdón? Pero esa es la idea que el mundo no tiene. Porque mucha gente cree eso. Mucha gente dice, déjame arreglar unos asuntitos en mi vida y acepto tu invitación al Ministerio de Caballeros o al Ministerio de Damas o a cualquiera de las actividades de la iglesia. ¿Saben cuándo va a poder esa persona resolver esos asuntitos en Dios? Nunca. Solamente los méritos del Señor Jesucristo nos pueden salvar. Solamente ese perdón que se dio más que evidenciado en la cruz del Calvario puede producir que nosotros pasemos de un estado de vida, de muerte, perdón, espiritual eterno, a vida eterna. Solamente los méritos del Señor Jesucristo. Pues el Señor oró al Padre. Y el Señor también, en todo su ministerio, practicó el perdón. El Señor le pidió al Padre, perdónalos. Pero Él no se lo pidió desconociendo en qué consistía el perdón. Todo lo contrario. El Señor Jesucristo, durante todo su ministerio, pregonó a pulmón abierto el perdón. ¿Cuántas veces tenemos que perdonarle? Le preguntó Pedro. 70. 70 veces 7, le dijo el Señor. ¿Ustedes creen que cuando Pedro sintió la mirada del Señor en el momento que lo negó, no se sintió igual? Igual que como usted y yo nos sentimos en el momento
que nos dimos cuenta de quién éramos, pero el Señor lo perdonó y restauró a Pedro. Y ahora estamos estudiando la primera epístola de Pedro y vemos cómo el Señor usó a Pedro. Así que usted, aunque haya pecado y considere que no puede, que no tiene capacidad de encontrar la paz y la comunión con Dios y el perdón de Dios, hay una opción. No por su mérito ni sus capacidades. La opción se llama Jesucristo. Amén. Vamos a terminar el día de hoy acá. Solo quiero recordarles, estamos comenzando la Semana Santa. Estamos comenzando este momento de conmemoración en esta iglesia. Participen en todo. Aseguro que no se va a arrepentir. Vamos a orar agradeciendo al Señor por su palabra. Padre, venimos a ti, entendiendo tu mérito, entendiendo esa capacidad que tienes tú, solamente tú, de producir esa clase de perdón inefable, esa clase de perdón que no nos merecíamos, pero que la hemos recibido por causa del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos la vida de toda la congregación, de todos los hermanos de la iglesia, de todos los que se acercan a nuestra iglesia, Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Bendice esta iglesia y ayúdanos a que todas las actividades de esta semana sean conforme a tu voluntad. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga.